El Panteón Municipal de Tapachula. El Panteón Municipal de Tapachula, ubicado en la zona poniente de la ciudad, es el camposanto más antiguo y relevante de Tapachula desde el punto de vista histórico, arquitectónico y escultórico. Data de finales del siglo XIX y resguarda la evolución social, artística y económica del Soconusco, ligada a la época dorada de la producción cafetalera y al entrecruzamiento cultural de la región. Perfil histórico y contexto urbanístico. Antes de la apertura del actual Panteón Municipal, a finales del siglo XIX, Tapachula contaba con cementerios menores hoy desaparecidos, entre ellos el ubicado en el área de la actual Escuela Leona Vicario, en el cruce de la Cuarta Calle Norte y la Novena Calle Poniente, y el situado en los terrenos del edificio de Correos y Telégrafos. La expansión de la ciudad y la necesidad de un espacio monumental llevaron a la creación del cementerio municipal, completado más tarde, a mediados del siglo XX, con la apertura del Panteón Jardín, concebido bajo un trazado moderno de jardines. Líneas arquitectónicas y valor histórico-artístico. La estructura del Panteón Municipal refleja el gusto ecléctico que floreció en México entre el Porfiriato y mediados del siglo XX. En cuanto al eclecticismo y al neoclasicismo, el cementerio alberga capillas familiares y mausoleos que retoman la tradición neoclásica e historicista, con estructuras de cúpula en piedra y mampostería, pilastras, frontones y criptas monumentales construidas por las familias más acaudaladas de la época. En lo referente a la iconografía funeraria y al simbolismo militar, muchos monumentos funerarios combinan relieves de tema religioso, como cruces, ángeles y elementos vegetales tallados, con atributos civiles y militares. El acceso y algunos muros interiores conservan además murales e intervenciones pictóricas realizadas en distintas etapas del siglo XX y en años recientes, destinadas a celebrar la memoria visual y las tradiciones locales ligadas al Día de Muertos. Sepulturas y elementos monumentales relevantes. Entre las estructuras más imponentes destaca el mausoleo del general Sebastián Escobar, del año 1893, decorado con iconografía militar tallada, espadas, cañones y banderas, que resguarda los restos del militar y político liberal nacido en Tapachula, único gobernador de Chiapas originario de la ciudad. De gusto sobrio y de finales del siglo XIX es el monumento a Teodomiro Palacios, dedicado al célebre terrateniente y filántropo que donó los terrenos para la construcción del Palacio Municipal de Tapachula. El Soconusco ha sido históricamente destino de fuertes flujos migratorios, alemanes, chinos, españoles, italianos y libaneses, y en el panteón se encuentran las criptas de las comunidades de la diáspora, capillas y tumbas que combinan la epigrafía y la ornamentación propias de los países de origen con la manufactura lapidaria local. Otra tumba emblemática de la avenida de entrada es la sepultura del coronel Sóstenes Ruiz Córdoba, ligada a los sucesos militares y políticos de los siglos XIX y XX en la región. La presencia de la comunidad china. La presencia de la comunidad asiática, principalmente china y japonesa, constituye uno de los rasgos histórico-artísticos e identitarios más distintivos del Panteón Municipal de Tapachula. Durante el auge agroexportador del Soconusco, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Tapachula se convirtió en un importante polo migratorio. La llegada de migrantes cantoneses y de colonos japoneses, estos últimos vinculados a la conocida colonia Enomoto de Acacoyagua, dejó una huella epigráfica y plástica singular en el patrimonio funerario del cementerio.
Dentro del camposanto destaca el sector de mausoleos y capillas familiares pertenecientes a las distintas sociedades de ayuda mutua y a los clanes familiares chinos, entre ellos la asociación Kuomintang y la logia masónica china, conocida como Chi Kung Tong, de Tapachula. Una particularidad de estas tumbas es su epigrafía bilingüe. A diferencia de los mausoleos occidentales, en ellas conviven caligrafías tradicionales en caracteres chinos, que detallan la provincia o el condado de origen en Guangdong, el linaje familiar y la era dinástica o republicana, junto con nombres castellanizados e inscripciones en español. Existen además mausoleos colectivos y osarios, capillas y criptas con nichos diseñados por las asociaciones chinas locales para resguardar, de manera temporal o permanente, los restos de paisanos y de miembros de los clanes familiares que no contaban con descendencia directa en México. En lo plástico, muchas tumbas presentan un sincretismo único, en el que elementos de la iconografía geométrica y arquitectónica china se combinan con materiales locales, como mármol, granito y mampostería, y con motivos decorativos propios del modernismo y de los eclecticismos locales. La presencia de la migración japonesa. Aunque la colonia Enomoto tuvo su epicentro en Akakoyawa, varias familias japonesas dedicadas al comercio, la medicina y la agricultura se establecieron en la cabecera municipal de Tapachula. Sus sepulturas dentro del panteón se caracterizan por una marcada sobriedad estético-formal. Estelas monolíticas de piedra o mármol, con inscripciones en kanji dispuestas en forma vertical y símbolos florales o heráldicos familiares, los kamon. Valor histórico documental y conservación. Las sepulturas de las comunidades china y japonesa constituyen un archivo epigráfico sobre piedra imprescindible para reconstruir la demografía, las redes de solidaridad transnacional y los procesos de asimilación cultural de las minorías asiáticas en el sur de México. En las últimas décadas, historiadores y arquitectos locales han impulsado iniciativas para la catalogación y la restauración del patrimonio escultórico y arquitectónico del Panteón Municipal, entre ellas el proyecto de estudio urbano y arquitectónico coordinado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, resaltando el valor identitario del cementerio para la historia urbana de Tapachula.